Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de Diario de una Peatona. Hoy, 6 de mayo de 2020, hemos cumplido ya nuestra séptima semana de confinamiento y para celebrarlo con optimismo hemos invitado a una persona especial. Ella es Sheikha Aragundi y ella nos va a contar y nos va a dar algunas luces sobre entender esta relación. ¿Estamos bien con el audio? Sí. Hay un poco de Sí. ruido, Diana, hay un poco de ruido ambiental. No sé si es en tu locación o en la locación de la invitada, pero les pido que corrijan eso. Vale, Ya, dame un minuto, un segundo. ya. Es como una máquina. Vamos a probar ahí. No sé si se escucha mejor. Estamos, ¿no? Continúen, por favor. Continúen, por favor. Perfecto. Ya. Vale, pues nada, con esa pequeña interrupción técnica, continuamos, ¿no? Yo les contaba que el día de hoy tenemos a Sheikha Aragundi, a quien tuve el gusto de conocer estando realmente en este tiempo de confinamiento y que espero que pronto podamos conocernos personalmente. Y Sí. Sheikha, sí, y Sheikha pues nos va a comentar sobre esta relación entre la destrucción de los ecosistemas y las pandemias, ¿no? Es decir, nos va un poco a contar o nos va a hacer reflexionar sobre nuestra responsabilidad como raza humana en esta virulenta coyuntura. Por eso, pues, bienvenida, Sheikha, al programa. Muchas gracias, Diana, por tenerme en tu programa. Estoy encantada de estar aquí con este tema que es crisis de biodiversidad y epidemias. Muchas gracias, Sheikha, a ti. Pues nada, entonces empiezo presentando a Sheikha. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la PUCE en 1989, máster en Ecología por la Universidad de Aberdeen en Escocia en 1994. Es máster también en Sensores Remotos y SIG por la Universidad de Cambridge en Inglaterra en 2000 y es PhD en Biogeografía en el Departamento de Geografía de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, en 2018. Tiene una amplia experiencia también como docente y sus investigaciones están relacionadas con las causas y consecuencias de la fragmentación de los bosques y sobre todo en ecosistemas montanos. A escala urbana también he trabajado y se ha enfocado en la transformación del paisaje histórico en Quito y también en la pérdida de ecosistemas alrededor de las urbes y también estas consecuencias de esa pérdida en función de la pérdida de servicios ambientales potenciales que tienen estos espacios. Entonces, antes de dar palabra ya a Sheikha, me gustaría hacer una breve introducción de este programa especial, porque es un tema que aparentemente no está tan vinculado con la urbe, pero vamos a ver que sí. Y decirles pues que en los últimos días realmente han proliferado, ¿no?, los espacios para hablar y debatir de las ciudades post pandemia. Agendas globales que insisten con los ODS, la OMS proponiendo guías de movilidad urbana adecuada, en donde ponen a la bicicleta como la mejor opción, foros de gestores de ciudades, ONGs, académicos renombrados o webinars organizados por profesionales independientes también, todos ellos preocupados por dar posibles salidas desde la teorización a esta situación en la que estamos, ¿no?, que ha reconfigurado prácticamente nuestra forma de relacionarnos. Estas propuestas y debates han girado, en su gran mayoría, alrededor de los problemas de movilidad, del distanciamiento interpersonal, de los modelos de ciudad, del déficit de vivienda, de la economía informal, de la desigualdad y otros temas sin duda importantes. Sin embargo, en nuestro contexto ecuatoriano, poco se ha hablado del origen de la pandemia y de la responsabilidad que nosotros tenemos como humanidad en esta coyuntura. Ha bastado, creo yo, con echar la culpa a los chinos por sus prácticas alimenticias y listo. Sin embargo, somos parte de otros procesos de destrucción de ecosistemas que realmente pueden desencadenar escenarios similares a estos. Así que por esos motivos estamos hoy aquí. Así que ya empezamos. Ahora sí, Sheikha, quería empezar con una primera cuestión. Quisiera que nos contextualices en este escenario científico en el que ya se ha venido tratando desde hace tiempo el tema de las mutaciones virales causadas, íntimamente vinculadas por la destrucción o simplificación de los ecosistemas.
Ya, muchísimas gracias, me encantó tu introducción, nada más claro de esta relación que aparentemente se ve distante, ¿no? Uno piensa que la degradación ecológica tiene lugar en las áreas protegidas, en los bosques protectores, pero en realidad está muy cerca de nosotros, colindando con nosotros en la urbe. Y cuando hablamos de degradación de ecosistemas, es pérdida de diversidad en absolutamente todos sus niveles, ¿no? Desde los alelos, que son las variantes de los genes, hasta las especies y los ecosistemas. Estamos perdiendo en cada nivel de diversidad. Entonces, claro, si bien es cierto que perdemos, también es cierto que hay especies que están tratando de responder a estos cambios, ¿no? Hay especies que están tratando de responder a estos cambios. Me hablabas primero de las mutaciones, ¿no? El virus actualmente, bueno, no es considerado siquiera una especie o un organismo, ¿no? Es algo que prácticamente tiene ADN encapsulado. Han estado por millones de años con nosotros, con todas las especies, convivido con nosotros, y llega un momento en que las condiciones se prestan para que ellos habiten y en el momento en que entran en una especie, recién se puede decir, cobran vida, ¿no? Se ayudan de la maquinaria de la célula de su hospedador y entonces ahí empiezan a replicarse. Mientras no entran en un hospedador, entonces son simplemente esta molécula de ADN encapsulada. También cuando entran en la célula de un hospedador y que empiezan a replicarse, al replicarse empieza su capacidad mutagénica, empiezan a mutar, ¿verdad? Con la velocidad con la que muten, la proporción del ADN que muten, va a depender mucho también de factores externos, también del hospedador, también de los cambios externos, ¿cierto? Entonces, al momento ya se sabe que el virus tiene como 4.000 variantes. Algo que también es muy conocido de los virus es que nada de su ADN está inexplicado. Para decirlo mejor, muchos tramos del ADN de mamíferos, de seres humanos, de primates, etcétera, todavía no está explicado. Uno no sabe exactamente qué es lo que este ADN está está expresando, ¿no? Solamente proteínas, es decir, hay secuencias que uno no sabe exactamente qué significan en expresión. Pero en cambio, en los virus, absolutamente cada base del ADN, cada secuencia del ADN, mejor dicho, codifica para algo. Es enteramente utilizado, ¿no? Entonces, la mínima mutación que tenga va a tener importancia para la funcionalidad, ¿cierto? Al momento, lo único que se sabe es que esta tasa de mutación que tiene, que es relativamente baja, pero que ya tiene 4.000 variantes, todavía no afecta severamente su virulencia, se puede decir. Pero claro, mínima como fue la mutación, permitió este salto, ¿no? Este salto increíble de un murciélago a un ser humano, que es lo que se conoce como zoonosis. Entonces, vale, ya... Ay, sí. Perdona, va con un retraso de audio, creo. Hay un tema sobre estos estudios que de algún modo se vienen ya desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque todo el tema de los virus, hay toda una historia de pandemias previas y también en términos científicos o en los campos científicos se ha investigado ya estos riesgos que hay justo por estos procesos de mutaciones, ¿no es cierto? Recuerdo que tú comentabas alguna vez sobre la poca importancia que se les ha dado a los científicos en ese proceso, ¿no? Es decir, ya hay investigaciones, pero que no se les ha considerado, no se les ha tomado en cuenta. Claro. Ajá. Claro. Lo que decíamos, primero decir, bueno, ha habido mucha especulación sobre cómo surge este virus, que es tremendamente agresivo, aunque no causa tanta mortalidad, ¿no? Su virulencia, la facilidad con la que se contagia, es posiblemente lo que más nos atemoriza, porque claro, han habido virus y bacterias que han causado bastante más mortalidad en el ser humano. Pero lo más allá de la mortalidad que causan es cómo nacen, cómo entran en la especie humana. Y la mayor parte de estas enfermedades, como les llaman ahora, enfermedades emergentes, enfermedades infecciosas emergentes, que es
es como que tienen un pico, ¿no es cierto? Y luego bajan y luego pasan algunos años y luego se les llama enfermedades infecciosas emergentes. Algo que tienen en común estas enfermedades infecciosas emergentes es que son zoonosis. Básicamente tienen un anfitrión, un hospedador en la vida silvestre. Es un mamífero, es un ave, ¿cierto? Y en algún momento entramos en un contacto peligroso y se transfirió. Aunque en realidad de las dos formas, ¿no? Es decir, hay enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias que hacen este salto que es muy raro. Eran frecuentes de un hospedador silvestre como un murciélago, un ratón, ¿no es cierto? Generalmente no salen de ahí, pero por una rareza, el virus muta y hace este salto y pasa a otra especie. Es el caso del COVID. Hay otras que en cambio no, están regularmente en un hospedador silvestre y a través de un vector, basta que uno se exponga, se contagia. ¿Cierto? Ahora, ¿dónde en este escenario que aparentemente es natural? Es decir, estamos diciendo que estos virus, que estas bacterias están en los animales, en la vida silvestre. Están ahí, ¿no es cierto? Forman parte de ese sistema natural. Pero muchos científicos se oponen a que se le llame esto algo natural. Entonces, ¿dónde está el componente antrópico en todo esto? La verdad es que si bien estos virus ocurren naturalmente en murciélagos, en ratones, en lobos, ¿cierto? En especies así que están en la vida silvestre, la degradación del hábitat hace que la incidencia de virus, bacterias, lo que sea, aumente. También la degradación del hábitat no solo aumenta la incidencia en ellos de estos virus, aumenta la posibilidad de que entremos en contacto con animales infectados. Entonces, la gente muchas veces piensa que con la degradación del hábitat, bueno, se pierde diversidad, pero en realidad los animales que viven ahí sobreviven todavía bien. Ellos, al igual que nosotros, experimentan el estrés, experimentan la amenaza, la sienten, bajan sus defensas. También experimentan pérdida de recursos, es decir, tienen un alimento que cuando se quemó el hábitat o cuando se transformó, se deforestó y ya no tienen ese recurso. Entonces también sufren de privaciones. Eso también les hace entrar en un estado de baja de defensas que les hace más susceptibles a estos virus, a estas bacterias. Entonces, los que sobreviven, si son animales que ya están enfermos y además entran en contacto porque les cazamos o porque invadimos esos hábitats, ¿no es cierto?, a través de invasiones, deforestan, se quedan ahí, ¿no es cierto? Entonces, si además cazamos en esos hábitats ya disturbados, estamos precisamente entrando en contacto, en este contacto que aumenta el riesgo, ¿no es cierto?, de que haya un salto. Estamos aumentando la frecuencia de contacto con vida silvestre que no está en mejor condición de salud. Si a esto le añades otros problemas ambientales que hemos hablado en otras ocasiones también, ¿no es cierto?, tipo contaminación del aire, contaminación del agua, eso baja todavía más las defensas de los animales en condiciones, en los pocos relictos silvestres alrededor de la urbe, en los ríos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una primera relación un tanto obvia de cómo estas zoonosis tienen una causa antrópica. O sea, si bien virus, bacterias existen naturalmente como muchos otros organismos, su nivel, su densidad y su nivel de incidencia en las poblaciones silvestres depende de los factores de cambio antrópicos. O sea, tú alteras el hábitat, deforestas, quemas, contaminas, entonces estás privándole de recursos a esas especies y de esa manera afectando su funcionamiento y posiblemente la incidencia. Esa es la forma más obvia, pero hay otras, ¿no?, que han sido estudiadas, muy estudiadas, y eso es lo que sorprende. Yo te comentaba también cuando estábamos conversando esto sobre el arbolado, decía, vivimos rodeados de paisajes patogénicos. ¿Patogénicos por qué? Porque cada ecosistema tiene una cadena, ¿cierto?, donde uno es recurso, pero además tiene su propio recurso y a la vez sirve de recurso a otro que es depredador, pero este depredador también es... Entonces, en esta cadena, ¿cierto?, de interrelaciones,
interespecíficas entre especies, pues hay los reguladores, hay agentes reguladores. Ya se han hecho estudios de del riesgo de transmisión de una enfermedad bacteriana o viral en sistemas de alta diversidad y en sistemas de baja diversidad. Y se ha establecido una correlación clara. Sistemas más biodiversos presentan menos riesgo de transmisión de enfermedades virales y bacterianas que sistemas menos diversos. Okay. Es decir, hay un mayor control, un autocontrol o un equilibrio dado por el propio sistema natural, ¿no? Entre las especies. Que a los científicos les ha costado mucho demostrar. Porque, claro, siempre quienes están del lado de la biodiversidad dicen hay que proteger la biodiversidad como una cuestión de sentido común, ¿no es cierto? Si tú vives en un sistema saludable, tus probabilidades de enfermarte son menores. Esa es la idea atrás de esto, ¿no es cierto? Porque cada especie tiene un rol irreemplazable. Y si cada quien está haciendo su rol y no falta ninguna pieza de este sistema, entonces no tiene por qué no funcionar. Entonces mucha gente dice, bueno, no es nada más que lógico, ¿no es cierto? En un sistema más diverso, donde están todas las especies, todas funcionando saludablemente, entonces debería, pero incluso esto, siempre, desde la gente que está interesada en el desarrollo, que dice, bueno, las extinciones siempre ocurren, siempre han ocurrido, y muchas de las extinciones de la biodiversidad han sido incluso naturales. Entonces, ¿por qué se hacen tanto problema con las extinciones actualmente? Entonces, con esto quiero decir que, lógico como suena, que un sistema diverso y saludable es menos susceptible de enfermedades y transmisiones, lógico como suena, ha tenido que ser demostrado científicamente. Y han habido investigaciones en la última década que demuestran que es el cambio en el hábitat, es la degradación ambiental la que favorece directamente estos saltos zoonóticos, ¿no? Entonces, cuando decimos ya hay evidencia científica de que sistemas biodiversos saludables son mucho menos vulnerables a transmisiones y a saltos virales, ¿no? Con saltos me refiero a que un virus que normalmente se aloja en animales silvestres, repentinamente salta en la especie humana. Eso es más raro. Menos raras son aquellas que tienen vectores, se puede decir, ¿no? Entonces, hay casos específicos en los que esto ya se ha demostrado. Vale. Podríamos entender también que este proceso no necesariamente se va a dar en espacios, digamos, en donde hay lógicamente una mayor biodiversidad y probablemente sus características estén todavía más equilibradas porque tal vez son menos tocados, pero también hablabas en algún momento de los espacios que están alrededor de la urbe, es decir, también podemos hablar de alto riesgo de zoonosis en espacios periurbanos, en espacios periféricos. ¿Cómo funciona o qué tan riesgoso es este proceso o esta relación, este contacto con esas especies? Ya, como te decía, parece muy, muy lógico, pero en realidad hay que ver cada caso, ¿no? Lo más cercano que ocurre en las urbes es este ejemplo de la enfermedad de Lyme en las praderas, ¿no? No sé si has oído al respecto, si eres familiar a este respecto. Pero bueno, se le conoció mucho tiempo como enfermedad de las praderas. Uno va a las grandes praderas norteamericanas y estas praderas no necesariamente están así distanciadas en lo rural. Muchas colindan en realidad con urbes, ¿no? Hay una incidencia de garrapata. En el momento en que en esas zonas que ya realmente se inmiscuyen en la urbe, ¿no? Tú vas a una salida de campo, cualquier cosa, y ya estás en uno de estos herbazales. Si sufres la mordedura de una garrapata, tienes que hacerte atender en 24 horas. O de lo contrario, estás contaminado por una bacteria, porque estas garrapatas tienen un cóctel de bacterias. Te mordió la garrapata y entonces tienes que hacerte administrar medicación para combatir la bacteria que causa esta enfermedad, que es muy parecida a una artritis, pero bastante más grave. Se le conoció como la enfermedad de las praderas. Pero en realidad, la primera pregunta que surge es, ¿era esto antes una pradera? Muchos de esos sitios eran antes bosques, grandes arbustales, donde merodeaban una gran diversidad de mamíferos.
pero empezaron a deforestar, empezaron a cazar, y entonces los mamíferos que abundaban ahí bajaron en número poblacional, y esto un poco cambió la diversidad de ser muy heterogénea a ser monótona, en el sentido de que ratoncitos que antes eran controlados por depredadores, ¿no es cierto?, empiezan a proliferar. Esta especie se hace tremendamente abundante, este ratón de patas blancas, como le conocen. Pero es ese el que es susceptible a la garrapata. Entonces ahora, la garrapata infectada tiene mayor incidencia poblacional, porque este ratón, que es un ratón de sistemas transformados, urbanos-rurales, transectos urbanos-rurales, ¿no es cierto? Este ratón aumenta en número poblacional, porque los otros mamíferos cayeron en número poblacional, y con él aumenta la garrapata y la garrapata infectada. Entonces, claro, ahora si tú vas a una pradera, las posibilidades de encontrarte con él, porque su densidad poblacional es más alta, son muchísimo mayores. Exactamente esto se recrea en todos los remanentes o relictos naturales periurbanos y urbanos. Desde el momento en que esa quebrada, ¿no es cierto?, ya ha alojado, se ha convertido en un botadero de basura, se ha convertido en un botadero de residuos orgánicos, inorgánicos, se ha convertido también, muy infelizmente, en un botadero de animales domésticos. O sea, quien ya no quiere a su perro va y le abandona en una quebrada, ¿no es cierto? Eso les ocurre a gatos, perros, ¿no es cierto? Pero allá también van a refugiarse los ratones que se alimentan de los desechos de la urbe, ¿cierto? De los asentamientos humanos. Entonces, ahí confluye una remanentes de diversidad nativa, porque también ahí hay vida silvestre. Es decir, hay aves, hay pequeños murciélagos, hay pequeños roedores que eran parte de la fauna nativa. Originaria. Original, exacto, que podría decir fauna urbana, porque esta naturaleza ya se inmiscuye en la urbe, pero sí son relictos de fauna nativa. Pero ellos, que están ahí sobreviviendo en esos relictos, ahora encuentran nuevos habitantes, que son perros abandonados, gatos abandonados, ratas, ratones, ¿no es cierto? Haciendo un cóctel peligrosísimo de salto de enfermedades virales, ahí, junto a ti, en esa quebrada, ¿no es cierto? En un momento eso también rebosa, y esos pobres animales salen a buscar comida en las noches, en la urbe, cuando todo baja de actividad, y entonces ahí entran en contacto, ¿no es cierto?, en las orinas, en las heces. Cuando amanece, tú le sacas a pasear a tu mascota y ya huele las heces, las orinas de esos animales que salieron en las noches y pueden contaminarse, ¿verdad? Entonces, esto se ha demostrado para muchas enfermedades. El 62% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, son este tipo de saltos, este tipo de vector, que si bien naturalmente siempre estuvieron. Muchos de los virus nos anteceden en evolución, ¿cierto? Nosotros hemos aumentado su incidencia a través de actividades poco responsables. Con todo esto que cuentas, se me vienen a la mente dos cosas bastante lógicas también. Por un lado, esa necesidad urgente, ¿no?, que está, ya sea con el diseño, con la planificación, en realidad con la gestión de estos remanentes, de estos relictos que aún quedan. Y no estoy segura si solamente son en las quebradas, porque si tú ves, hablando del caso de Quito, ¿no es cierto?, se entiende que todas estas montañas también han sido ya transformadas a lo largo del tiempo, ¿no?, y de los años desde que está el primer asentamiento. Entonces, de algún modo, aparentemente había menos riesgo, digamos, en estas zonas en donde ya hay un ecosistema más simplificado, y más riesgo en aquellos en donde todavía hay relictos. Pero al mismo tiempo, justo por eso, la importancia también de mantenerlos, ¿no?, es decir, de conservar estos espacios. ¿Cómo verías el escenario de Quito, por ejemplo, y su periferia en este sentido? Claro, y me refería a las quebradas, porque en realidad esa es la gran maravilla de Quito, ¿no? Sus quebradas que le dan un paisaje, unas características topográficas únicas, un microhábitat para la
la magnífica biodiversidad biológica que tuvimos y que aún tenemos en unos escasos remanentes, pero también nuestras laderas, ¿no? Es decir, queda poquísimo del verde nativo que rodeaba Quito, pero somos capaces de revertir esta tendencia. Es decir, muchas de nuestras lomas y laderas están cubiertas de eucalipto, ¿no es cierto? Denota que sí, que incluso antes de los 900, ya reportes de naturalistas y de biogeógrafos, ¿no es cierto? Humboldt ya decía, ya se había impresionado porque nuestras lomas, durante la visita de Humboldt, ya vio nuestras lomas peladas. O sea, no, sacaron toda la madera para leña. Exacto. Y ya para inicios de los 900 ya estábamos en una necesidad tan desesperante de madera como combustible que sembramos las lomas de eucalipto. Y en cierta medida, bueno, es una prevención de erosión, es mejor que nada. Sin embargo, uno tiene que pensar siempre que es un tremendo combustible, una madera tremendamente combustible. Y claro, es bastante susceptible a incendios también que tienen lugar. El verde, si es diverso y saludable, puede servir como un amortiguador, ¿no? Es lo que decíamos al inicio. En realidad, el verde recuperado, los ecosistemas recuperados, con cada especie ejerciendo un rol regulador, es lo que realmente sirve como una prevención de largo plazo. Estamos hablando de décadas de este tipo de epidemias, de este tipo de enfermedades. El cinturón verde, más allá de ser pulmón de la ciudad, más allá de sí purificar el aire, la atmósfera, puede ser también este cernidero de organismos nocivos. Porque de eso se trata. Cuando un sistema es diverso, sirve como un verdadero sedazo, ¿no? de organismos nocivos. En cambio, si le empobrecemos, si es tan monótono que tiene una especie, unas pocas, entonces se vuelve un filtro fácil. Y si además estamos constantemente perturbándole aún más y constantemente en contacto con eso perturbado, es ahí cuando nos hacemos más susceptibles. Pero, ¿qué se puede decir? Son las dos caras de una misma medalla. El verde maltratado, deteriorado, se convierte en un paso fácil de todo esto. El verde recuperado, con toda su diversidad y toda su funcionalidad, nos sirve como esa especie de amortiguador, ¿no? Y es así como debemos empezar a ver el verde que nos rodea, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú con respecto a estas especulaciones conspirativas sobre el origen del virus, ¿no? Es decir, esto que ha sido creado y todo. ¿Qué asumirías esta posible visión? Que, bueno, tú ya nos has dicho que científicamente comprobado está el proceso de mutación o de zoonosis, ¿no? Pero ¿cómo miras estas especulaciones? Ya, claro. No, yo creo los seres humanos, y he escuchado a muchos epidemiólogos, a mí me encanta esto porque durante mi licenciatura en biología me interesé mucho por la genética, la embriogénesis. Y en mi investigación siempre traté de llevar este componente de la diversidad genética a mis estudios. Es bien difícil, el ser humano todavía no está en la capacidad, digamos, quisiéramos, no está en la capacidad de crear algo así, ¿no? Entonces, ya hay investigadores de centros muy respetables, ¿no? Yo te hablaba el otro día también del CNRS, este Centro de Investigaciones de Francia, uno de los más conocidos porque trabajan con el Instituto Pasteur. Entonces dicen, es realmente inverosímil que se insista en algo así. Y solo puede entenderse desde que el ser humano todavía no quiere asumir responsabilidad en lo que está pasando. Entonces, ¿qué más vamos a inventar para evitar asumir esta responsabilidad? La responsabilidad de que los mismos hábitats que quemamos y deforestamos, donde los pobres animales se defienden para sobrevivir y se enferman también, y en esas circunstancias les cazamos, les llevamos vivos a mercados y les comercializamos por partes. Entonces, ¿cuándo vamos a asumir la responsabilidad sobre eso? ¿Cuándo? Entonces, tal vez este no sea el momento, ¿no? O sea, estamos todavía en shock del inmediatismo, ¿no es cierto? Quiero decir, lo inmediato es
el contagiado cero en Guayaquil o el contagiado cero en China, ¿cierto? Y luego cómo empezó a esparcirse. Pero eso es otra de las cosas que ya ha sido bastante estudiada de este tipo de pandemias, de epidemias virales. Es decir, el salto de una especie a los seres humanos, el salto de los murciélagos a los seres humanos o del pangolín a los seres humanos es raro. Pero una vez que ocurre, una vez que ya entró en un ser humano, el salto a otros es facilísimo. Por la capacidad que tienen. Entonces el secreto en realidad estaba en evitar ese salto, ese primer salto mutagénico, ¿cierto? De una especie en la vida silvestre al ser humano. Y esto ya lo sabía, y lo sabía la OMS, y estaba al tanto China, porque en el 2003, con el primer SARS, primo de este que estamos enfrentando ahora, ya la OMS había advertido a China sobre el tráfico de especies silvestres. Dijo, ya surgió, esto es una zoonosis, esto es un salto raro. ¿Por qué? Porque aumentamos. O sea, es raro, pero al nosotros estar deforestando, traficando, trayéndoles, vendiéndoles vivos para laboratorios, para comida, en mercados, eso aumenta el riesgo, aumenta la exposición, pero exponencialmente. Entonces, ya se advirtió al respecto. Tanto esto es cierto, que una de las medidas que han tomado es prohibir, al menos momentáneamente, el tráfico de especies, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. Pero definitivamente eso ya ha sido descartado, ¿no? Por muchos epidemiólogos. Y lo que decía al principio, solo se justifica en un estado total de negación de nuestra responsabilidad en esto. Sí, ahí con este tema de la responsabilidad que sí me gustaría como reincidir en esto, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de estos espacios periurbanos que pueden transformarse en focos de posibles procesos zoonóticos, que al final es necesario que haya un animal intermedio, un animal doméstico, un animal que está en contacto con nosotros, que en este caso ya nos referiríamos directamente a perros y gatos, cómo vincular también con esa irresponsabilidad que hemos estado viendo en estos días, ¿no? Es decir, la gente ya tiene también en su imaginario la idea de que tener un perro, de que pasear su perro o de que su gato salga, camine por ahí, venga a casa, puede ser una fuente de contagio. Y nuevamente estamos viendo procesos de irresponsabilidad ahí, ¿no? Sí. Entonces... Exacto. Y de deshumanización, y bien has dicho, está en el imaginario. Esto, el no querer asumir la responsabilidad también nos deshumaniza, ¿no? Porque parte de asumir la responsabilidad es entender lo que estamos haciendo. A mucha gente tú le oyes, sí, pero yo no soy biólogo, ¿no? Cuando uno les trata de explicar, dice, sí, pero yo soy arquitecto, o yo soy ingeniero, o yo, ¿por qué me interesa esto a mí? Que resuelvan eso los médicos, los epidemiólogos, para eso están. Es precisamente esa actitud la que niega responsabilidad. Más allá de cuál sea tu especialización, más allá de cuál sea tu formación profesional o tus intereses de vida, esto es responsabilidad de todos. Enterarte bien de cómo se originó esta zoonosis, de cuáles son las formas de contagio, de cuál es tu parte de responsabilidad en esto, esa es el inicio de la solución. Es el inicio de la solución de un montón de problemas antrópicos y adicciones, ¿no es cierto? Empezar a reconocer el problema. Entonces, somos, ¿qué se puede decir? Adictos a poner la responsabilidad en otro. Esto no es lo que yo hago, fue fabricado en laboratorio. Es que si no tuviera mascotas no sería así, es que si las mascotas no... Entonces, en realidad, nosotros hemos puesto animales domésticos en contacto con animales silvestres, mezclado de una forma, ¿qué se puede decir? Irresponsable. Es la palabra que aplica. De una forma irresponsable, sin distinción, especies domésticas, especies de compañía, especies silvestres, ¿no es cierto? Todas les juntamos o en nuestros botaderos o en nuestros mercados y
y a la larga ni siquiera nos preocupa lo que les está pasando en estos ambientes. Ahora, es clarísimo que en lo que concierne este virus, hizo un salto, hizo este único salto, ¿no es cierto? Y ya ahora el contagio entre humanos es muy fácil. Ya existen 4.000 variedades, ya se sabe que tiene una tasa mutagénica de 0.04, que pueda infectar a otros mamíferos con los que nosotros estamos en contacto. Es más raro, porque estos saltos de una especie a otra son raros, ¿cierto? Que nuestros perros nos puedan transferir a nosotros porque ellos pisan ya en este estado del arte. Las últimas investigaciones de franceses y de norteamericanos han demostrado que en realidad la posibilidad de contagio desde nuestras mascotas a nosotros es prácticamente nula, inexistente. Entonces, esto del abandono de los animales es algo terrible. Esto simplemente redunda en lo que ya hemos estado haciendo y que sigue empeorando estas epidemias y crisis, ¿no? Si les arrojas y les abandonas, lo más posible es que contraigan otra enfermedad y dispersen. Sí, no, es terrible ver porque en realidad en redes sociales está saliendo últimamente con mucha frecuencia casos de este tipo, ¿no? Pero para ir un poco acercándonos al final de la entrevista, eh, hay, digamos, una cantidad de reflexiones que uno ha tenido después de todos estos días y de las cosas que uno va viendo, y en varios aspectos, pero en estos diferentes aspectos se viene repitiendo algo, es decir, hay por un lado una visión positiva de la situación que tenemos ahora, es decir, que esto nos va a cambiar la forma de relacionarnos o nos va a hacer repensar nuestras responsabilidades en algunos aspectos, la cuestión ambiental, esa baja bastante notoria de la contaminación y cómo eso también ha tenido cierta incidencia en los contagios, ¿no? Zonas más contaminadas tienen más riesgos de contagios que zonas menos. Entonces, hay como por un lado esa visión positiva, digamos, pero no sé por qué, yo tengo más bien una visión, no sé, más, no sé si crítica o más negativa al final, porque tal vez estas situaciones lo que hacen es por un momento despertarnos de esa intención de responsabilidad, pero luego volver al mismo modus operandum, ¿no? Es decir, no preguntarnos por el origen, sino más bien estar preocupados por qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a trabajar ahora, o cómo vamos a funcionar ahora, sin hacer un mea culpa, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes tú en esta situación frente a estas responsabilidades que van más allá de esta enfermedad? Sí, y Diana, ahí tocas el punto más álgido, yo creo, para todos, para ecólogos, biogeógrafos, ¿no es cierto? Compartimos ese sentimiento, ¿no? Primero dices, la naturaleza nos está dando un mensaje en este poco tiempo que la gente ha pasado retraída en sus casas, entonces la vida silvestre empieza a aparecer en las calles, así como si con ¿qué se puede decir? Como si con un mínimo retiro nuestro, ellos podrían regresar, ¿no es cierto? Como si con un mínimo repliegue de la especie humana, ya la vida podría regresar. Y la verdad no es un repliegue, ¿no? Porque ya, quiero decir, por ejemplo, el aumento en la concentración de CO2, la gran extinción masiva que hemos desencadenado, ¿no? El retiro de unos meses, nuestro replegamiento de unos meses o unos días, en décadas de deterioro, es poco lo que puede hacer por la biodiversidad. Y lo que esperamos es que haga por nuestro pensamiento, por nuestro sentir. Es decir, esperamos que esto tenga más impacto en nuestra actitud del impacto que puede tener en recuperar la biodiversidad. Definitivamente el impacto en que la vida silvestre regrese, en una convivencia más armoniosa, va a ser mínima. Pero en lo que esperamos que impacte, que nos haga reflexionar, que nos haga mirar al momento cero, al momento donde estos virus hacen el salto a la especie humana, y ver ahí nuestra responsabilidad. Eso es lo que estamos esperando, ¿cierto? Y de ahí comenzar un proceso curativo que va
que va a demorar años. Estamos pensando en el proceso curativo inmediato, ¿no es cierto? Que si me da, bueno, ahora parece que es los desinflamantes, ¿no? Etcétera. Pero el proceso curativo ya no como individuo, sino como especie. Que una Claro, vez y te esto, pasa, sí, sí, ajá, dime. perdona, te interrumpí. Claro, y esto al final termina siendo nuevamente una preocupación en donde se llevan también muchos discursos, pero muchas de las veces no se va nuevamente, ¿no? Coincido nuevamente con esta idea del origen mismo, es decir, al final es el modo de producción que estamos haciendo. O sea, ha habido un interés súper fuerte en diferentes niveles, instituciones públicas, privadas, de seguir manteniendo desesperadamente, utilizando los medios o la tecnología, muy confiados en esa tecnología, de seguir teniendo el mismo nivel de rendimiento y de no parar, ¿no? Cuando probablemente lo que se necesita también es repensar en esos procesos. Exactamente, exactamente. Comenzar a hacernos responsables de que la vida silvestre es lo que hemos domesticado, que lo que tenemos es lo que hemos domesticado y que tienes que ser responsable por siempre de lo que domesticas. O sea, no puedes esperar que replantas o que reforestas y que eso va a volver a surgir o que si lo dejas sin disturbarles, no, porque ya lo hemos transformado, ¿cierto? No podemos pretender que podemos seguir en el mismo ritmo de consumo, muchas veces pensando que necesitamos, pero bueno, si se te daña en casa, tú dices, ah, se me dañó, toca botar. Pero eso le costó un montón al ambiente. Eso costó pérdida de diversidad para poder sembrar, para poder plantar, para poder producir al ritmo de la demanda. Entonces, es eso lo que hay que repensar. Que si vas a cosechar especies, por lo menos dales un ambiente saludable. Si ya le vas a cosechar, vas a tomar su vida, vas a tomar su producto, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos dale un ambiente saludable. Entonces, eso también, pero el impacto es esa sinergia negativa de todas las formas de uso que aplicamos. Eso es lo que hay que repensar a largo plazo. Pero también hay otros intereses, ¿no? Es decir, ahora lo económicamente rentable es la venta de guantes, de máscaras, cuando ya habíamos dado el gran paso en evitar el consumo de plásticos. Ya estábamos suprimiendo sorbetes, ya estábamos diciendo fundas de plástico ya no, ya van a tener que pagar por las fundas de plástico si quieren, ya vamos a tener, porque los océanos ya no pueden seguir siendo nuestro botadero. Uh-huh. Y entonces ahora con esto, otra vez marcha atrás, porque todo el mundo está usando guantes de plástico, cuando en realidad ya los científicos dicen lavarse las manos con agua y jabón, tener una disciplina en esto es lo que funciona, es lo elemental que podemos hacer. Entonces también ahí volvemos a caer en lo mismo, ¿no? En esto de que el consumo de más cosas, de más productos, de medicamentos, es lo que nos va a resolver el problema. Es la negación de la responsabilidad otra vez. Otra vez, exacto. Bueno, tenemos que ir cerrando ya el programa. Yo creo que ha sido súper interesante. Nos has traído unos conceptos nuevos, ¿no? Este concepto de zoonosis. Creo que también nos has traído una visión diferente, nos has sumado un valor adicional al que ya manejábamos con respecto a los espacios periurbanos, que se fortalece todavía esa necesidad de pensar en ellos, de conservarlos. Y agradecerte un montón por eso, por tu tiempo. Y nada, muchísimas gracias, Sheikha. Gracias a ti, Diana, por esta entrevista. Me encantó hablar de este tema que a mí me apasiona realmente y haber contribuido en algo, en el conocimiento. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, a la gente que nos está escuchando en Facebook Live. Muchas gracias. Hasta un próximo programa. Y muchísimas gracias a Javi Macas, que sin él no tuviéramos esta plataforma para poder contactarnos con ustedes. Así que buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias.